Carola, por favor, te damos el on. Buenas Muchísimas tardes. gracias, buenas tardes. A nombre de la tienda quiero dar el agradecimiento a los organizadores de este evento por la invitación. Mil disculpas por el inconveniente que Carola, tuve. danos un minuto que estamos elevando el volumen para que pueda escucharte todo el auditorio. Perfecto. Ahí está. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. A nombre de la tienda quisiera agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Para comentar sobre estos temas, estos problemas que estamos enfrentando, ¿no? Vinculados a la crisis climática, pero desde un enfoque también vinculado a la fiscalidad, al tema del endeudamiento y desde una mirada de justicia, ¿no? Que es central para el trabajo de la Tindad. Quisiera confirmar si están viendo mi presentación, si la pueden compartir ahí en la pantalla para que la audiencia también pueda verla. Danos un minuto que vamos a ver si la ampliamos. Perfecto. Ahí. Perfecto. Ahí sí la ven, ¿sí? Sí, Ya, de acuerdo. Perfecto. Entonces, para iniciar esta presentación, quisiera, bueno, recordarles que estamos a nivel del mundo viviendo un contexto de convergencia de crisis, ¿no? Han convergido muchas crisis en los últimos años, la crisis de COVID, la crisis económica que se ha acentuado justamente por la pandemia, la crisis política, acentuada también por la guerra que nos ha estado afectando también de manera indirecta, y las crisis ambientales, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad y la crisis climática de la que vamos a conversar en este evento. Todo esto ha exacerbado vulnerabilidades, principalmente en los países del sur global. Se han incrementado las desigualdades, las brechas de desigualdad que ya eran muy altas en nuestros países. En América Latina tenemos una de las brechas más altas de desigualdad y también ha implicado un aumento importante en la deuda de las regiones y países de América Latina y el Caribe. Lamentablemente, esto nos ha hecho retroceder mucho en avances que teníamos, por ejemplo, en relación a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y voy a enfocarme en esta primera parte de mi presentación en lo que es la crisis climática. Mucho escuchamos hablar del calentamiento global, de que estamos viviendo eventos climáticos extremos que se están acentuando, pero ¿por qué se deben, no? Este problema tiene como principales responsables a las personas. Las actividades humanas han sido causantes del aumento de 1 grado centígrado en la atmósfera del planeta en relación al promedio de la época preindustrial, y esto principalmente por los altos niveles de contaminación que se han generado en los países del norte con los procesos de industrialización, ¿no? Con el alto consumo de materia prima, principalmente además la quema de combustibles fósiles, la deforestación, y todo en pro de este crecimiento, ¿no? Este sistema capitalista, extractivista, consumista que nos está llevando a un punto muy peligroso de no retorno. Ya es un hecho y se ha evidenciado a nivel científico que la crisis climática es real. Este aumento de la temperatura de la atmósfera y también el aumento de la temperatura del mar están ya teniendo efectos climáticos muy adversos que nos están impactando de manera desproporcionada, especialmente a los países que menos responsabilidad tenemos en relación a esta crisis, ¿no? Los países del sur global. Por ejemplo, América Latina aporta solo al 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el problema. Sin embargo, es altamente vulnerable a sus impactos, y obviamente dentro de cada uno de nuestros países los grupos más desprotegidos, históricamente discriminados, más vulnerables son los que más están sufriendo estas consecuencias. Ya lo vemos en eventos como por ejemplo lluvias cada vez más cortas, ¿no? Que llegan pero muy intensas y generan inundaciones, afectaciones a la agricultura, a las viviendas, a la infraestructura. Por otro lado, hemos visto que los huracanes también en la región, por ejemplo, de Centroamericana, se están volviendo cada vez más fuertes, más frecuentes. Las épocas de sequía están afectando muchísimo a nuestros países. En este momento, yo soy boliviana, mi país está atravesando un momento de sequía muy extrema que está poniendo en riesgo la disponibilidad de agua en las ciudades y en muchos pueblos. Y eso obviamente afecta a la vida, la producción de alimentos, ¿no? Afecta a los animales que también están muriendo en muchos casos por falta de agua. Y está generando también migración. Muchas comunidades se han tenido que mover
En mi país, por ejemplo, han habido incluso lagos que han desaparecido por completo y las comunidades que dependían de la pesca de estos lagos han tenido que migrar, buscar otras alternativas. Hemos visto también en las noticias las olas de calor extremo que se han estado dando en muchos países. Por otro lado, vemos que todo este calentamiento del planeta está generando que se derritan glaciares que son importantes para garantizar los recursos de agua, ¿no? Por otro lado, está aumentando el nivel del mar y ese es un efecto irreversible ya de esta crisis climática y eso pone en riesgo de hundimiento a muchos países que están en la costa. Tenemos los incendios forestales que cada vez son más fáciles, digamos, que avanzan de manera más rápida justamente por las condiciones, ¿no? El clima seco, los vientos secos y prácticas irresponsables que hacen que estos incendios avancen muchísimo. Incluso en países del norte, yo ahorita les estoy hablando desde Estados Unidos, yo vivo en Nueva Jersey, hemos vivido por acá contaminación, alta contaminación por incendios forestales en Canadá. Incluso estos países que tienen plata, que tienen dinero, no han logrado hacer frente o controlar a tiempo estos incendios que están afectando a todo el mundo también y que ponen en riesgo la biodiversidad que vive en estas áreas de bosque, depredan hectáreas y millones de hectáreas de bosque, que es muy importante para regular justamente el clima del planeta. Los árboles son el pulmón del mundo. Y también pone en riesgo muchas comunidades, ¿no? Que viven en estos bosques. Y finalmente también esto tiene que ver mucho con la salud pública, porque estas nuevas condiciones de calentamiento global están haciendo que se acentúen y que avancen algunas enfermedades como por ejemplo la malaria, el dengue en regiones como que se están volviendo cada vez más cálidas, ¿no? Y ese es un problema que genera muchas muertes. Todos estos eventos pueden afectar la vida, están afectando la salud, la seguridad energética, alimentaria, hídrica, y es realmente una crisis muy, muy, muy compleja que está empeorando y para la cual tenemos muy poquito tiempo para hacerle frente, ¿no? Y ¿quiénes son los principales responsables de este problema, ¿no? Entonces quisiera mostrarles acá un mapa que nos muestra cuáles han sido los principales países responsables históricos de estas emisiones de gases de efecto invernadero y que de hecho siguen siendo los que más contaminan el mundo. Vemos que las principales emisiones se dan en el norte global. Vemos este mapa que es una imagen de la NASA que demuestra y muestra en una imagen muy sencilla cómo la contaminación se está principalmente originando en ese norte global, ¿no? Pero nos afecta a todos, ya que este es un problema que trasciende fronteras. Hay unos estudios recientes que dicen que el norte global es responsable del 92% de las emisiones excedentes. O sea, es que hemos ya excedido, digamos, en cuanto a cuánto podríamos haber contaminado para no ponernos en riesgo, ya lo hemos excedido y los principales responsables son el norte global. Aquí vemos en la izquierda quiénes son los países que son los principales deudores climáticos, porque existe una histórica deuda climática y ecológica que está afectando justamente a todos y de manera desproporcionada a los menos responsables. Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido y Japón son los principales, digamos, deudores climáticos y quienes deberían estar haciendo en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas las principales acciones para reducir sus emisiones, pero también para garantizar financiamiento para que los países que están siendo afectados puedan justamente adaptarse, ¿no? Cambiar y transitar a nuevos modelos que no dependan tanto de los combustibles fósiles. Vemos también cómo son las emisiones por país, ¿no? Acumuladas. Y vemos ahí que también aparece China como un emisor, digamos, importante, y los países de la Unión Europea, pero Estados Unidos como el principal todavía, por el modelo que tiene de desarrollo y crecimiento y que es altamente consumista y contaminante, ¿no? Y sin embargo, vemos cómo estos países no están cumpliendo con sus compromisos. Se han trazado unos compromisos muy todavía poco ambiciosos y no están cumpliendo tampoco con el compromiso de canalizar financiamiento a nuestros países como lo han establecido en el marco de las negociaciones internacionales. Y este mapa, por el otro lado, nos muestra cómo en el sur global están las regiones más vulnerables, las que tienen menos condiciones o recursos para hacer frente a estos impactos, ¿no? Y entonces esto muestra la injusticia que existe en el mundo en cuanto a la relación, digamos, de la crisis climática y sus responsables. Pero no son solamente los países los principales responsables, sino también dentro de los países hay una gran responsabilidad diferenciada según el grupo, digamos, o la riqueza acumulada por grupo de la población. El 10% más rico de la población genera casi la mitad del total de emisiones derivadas de los hábitos de consumo, ¿no? Entonces,
hay una brecha muy grande entre lo que generan los grupos que concentran mayor riqueza, los ricos de nuestras poblaciones, y los pobres, ¿no? Y a mí me ha impresionado siempre mucho esto. El 50% más pobre de la población solo genera el 10% de las emisiones. En cambio, el 10% más rico genera casi el 50%. Hay una diferencia, una brecha inmensa, ¿no? Entre ricos y pobres, y eso tiene que ver con el modelo de vida, el tipo de vida y de consumismo que tienen cada uno de estos grupos. Por otro lado, están también las responsabilidades de las grandes empresas. Y aquí las principales empresas responsables son las de combustibles fósiles, justamente porque estas tienen 100 empresas productoras de combustibles fósiles, están vinculadas a 71% de las emisiones que generan la crisis climática. Ya es sabido que estas empresas han estado pagando a científicos hace mucho tiempo, tratando de ocultar la evidencia que mostraba que estábamos acentuando esta crisis climática. Han estado fomentando ese negacionismo y de hecho hasta ahora siguen presentes en las negociaciones haciendo un lobby, tratando de que los acuerdos sean débiles, de que no vayan, o sea, que no les afecten el negocio, ¿no? Y es impresionante saber que en 2022, por ejemplo, 4 empresas petroleras han tenido una ganancia conjunta de 164.000 millones de dólares, solamente 4 empresas. Entonces, el dinero está, pero está yendo a estos lugares, a estos sectores que están dañando al planeta, están dañando a las personas, y estas empresas no tienen nada de responsabilidad en las actuales negociaciones sobre cambio climático. Lo que hacen es más bien hacer un lobby. Y este greenwashing, que se le llama, es muy peligroso. Y de hecho, cada año en el marco de las negociaciones climáticas, se da una reunión. Este año las reuniones en Emiratos Árabes, en Dubái, a fin de año, en diciembre, y estamos alarmados desde la comunidad ambientalista, de justicia climática, porque el presidente de la COP de este año va a ser justamente el presidente de la empresa petrolera de Emiratos Árabes Unidos, para que se den cuenta lo vinculados que están estos negocios, con las falsas soluciones y con la poca voluntad política que existe en el mundo para hacer la diferencia y realmente poner soluciones reales que salven al planeta y salven a las personas. Nosotros estamos promoviendo una campaña que se llama El tiempo se acaba, el futuro es ya, que nos muestra, se ha trazado objetivos de reducir el 50% de las emisiones del mundo hasta el 2030 para poder limitar este aumento de la temperatura a un escenario que todavía sea seguro para la vida. Estamos todavía subiendo, no hemos hecho la curva, digamos, para poder reducir esos 50% y el tiempo se nos está acabando. La ciencia nos decía que hasta 2025 deberíamos llegar al máximo y de ahí realmente reducirlo, o sea, para poder lograr este objetivo. Y estamos muy tarde, los compromisos son muy, muy, como les decía, poco ambiciosos de los grandes, principales contaminadores de los países ricos. No hay un cumplimiento de estos compromisos, se están promoviendo falsas soluciones como mercados de carbono, tecnologías súper caras para capturar esta contaminación y ocultarla debajo del mar y cosas que no tienen sentido, ¿no? Realmente no estamos apuntando a que este es un problema sistémico, es un problema vinculado al modelo de desarrollo que tenemos y que tienen los países. Entonces, ahí hay un tema que es importante, digamos, abordarlo, ¿no? ¿Y cuál es la relación entonces con la fiscalidad de los países? Nuestros países no tienen recursos fiscales suficientes para enfrentar todos los impactos de estas crisis que ya están generando millonarias pérdidas. Esto, lo que yo he mostrado en esa imagen con los efectos del cambio climático, está generando pérdidas no solo económicas, sino también no económicas. Nuestros ingresos públicos son muy dependientes de los sectores extractivos que son altamente contaminantes, lo sabemos, hidrocarburos, minería, agroindustria. Vamos a ver a continuación cómo estos niveles altos de endeudamiento nos llevan a seguir promoviendo estos sectores altamente extractivos. No hemos logrado transversalizar bien la variable climática en los presupuestos de nuestros países, sigue siendo un tema secundario, digamos, para nuestros gobiernos. Hay implicaciones de la transición energética a nivel global. Se habla de transitar a nuevas energías renovables, limpias, pero ¿qué implica eso? Implica un cambio terrible para nuestras economías, ¿no? Implica que mucha gente va a quedar sin empleo, implica que esta transición puede acelerar el extractivismo en minerales, por ejemplo, litio, cobre, que son insumos que se necesitan para estas nuevas tecnologías. Entonces, hay toda una visión ahí y además no se está recuperando desde esa mirada de transición energética
la mirada de nuestros pueblos y nuestras propuestas, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, de muchos países de América Latina tienen una sabiduría ancestral, han sabido convivir en equilibrio con la naturaleza y esto no lo están los países del norte valorando, ¿no? Después, al ser dependientes de modelos extractivistas, nuestros gobiernos siguen invirtiendo en estos sectores para garantizar el repago de la deuda, que ya sabemos que es una deuda alta. También se están otorgando subsidios a los combustibles fósiles, que obviamente son difíciles de quitar. Y en varios países, hay algunos países que están usando los impuestos verdes bajo el principio de quien contamina paga, pero lamentablemente eh, sí, lamentablemente esto tampoco está ayudando mucho, ¿no? Y hay un incumplimiento de los países ricos de sus compromisos. Ellos se habían comprometido a movilizar 100.000 millones anuales desde el 2020 y no lo han cumplido y el 81% de ese dinero está llegando como préstamos caros que aumentan nuestra deuda. Entonces, se dice que nuestros países en desarrollo necesitan entre 5.8 5.9 billones de dólares hasta el 2030 para combatir la crisis climática. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Si nosotros no tenemos, los países ricos se hacen a los locos, nos dicen que no existe dinero público, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y lamentablemente estamos en esta encrucijada en el que la deuda también se vuelve un problema. Actualmente hay 60 países en el mundo que están enfrentando niveles altos de endeudamiento, 10 de ellos están en América Latina, y como somos países considerados de ingreso medio, tenemos limitaciones para acceder a financiamiento concesional de largo plazo o alternativas de alivio de deuda. Y nosotros en Latina hemos estado analizando esta relación entre deuda, crisis climática, extractivismo, y vemos que es un círculo vicioso, nos está llevando cada vez a una peor situación si no se cambian las cosas. Entonces, un país como el nuestro o como Argentina nunca va a ser, digamos, nunca va a ser capaz de poder superar todos estos problemas o salir de esta crisis múltiple. Sí, el único instrumento que se le da son más deudas y el endeudamiento, ¿no? Para nosotros, mejores soluciones serían alternativas de alivio de deuda, cancelación de deuda de acreedores públicos y privados para los países que están altamente endeudados, cancelación, moratoria o reestructuración para países que son afectados por eventos climáticos extremos. Queremos que haya un mecanismo automático de cancelación de la deuda cuando pasa algo así tan grande que hace que este país no pueda recuperarse, ¿no? También pedimos que en el marco de Naciones Unidas se cree un mecanismo de arbitraje y resolución de la deuda. No puede ser que la deuda en este momento sea resuelta de manera súper injusta, donde los países ricos, que son los que tienen esa responsabilidad de la deuda climática, son los que toman las decisiones a puerta cerrada, nos dan opciones que son ineficientes, ¿no? Y se está llamando a una reforma de la arquitectura del financiamiento a nivel general, también del financiamiento climático, y ya no podemos permitir que este financiamiento climático nos siga generando deudas, que no sea accesible. Se habla de canjes de deuda por clima, pero también eso hemos visto que tiene un resultado muy pequeño, digamos, en cuanto al alivio de la deuda para nuestros países. Lo que nosotros pedimos es una nueva emisión de derechos especiales de giro, que son un instrumento que si sería, digamos, distribuido de mejor manera, como se hizo en la pandemia, se emitieron 650 millones, es como un dinero extra que no genera deuda, no tiene condicionalidades y los países lo reciben si es que hay voluntad política. Creemos que nuevas emisiones para la agenda climática, para resolver la Agenda 2030 sería importante, y los impuestos verdes a las empresas de combustibles fósiles, ¿no? O sea, creemos que aquí los países ricos y los grupos y las empresas que tienen esta responsabilidad tienen que ser los que hagan el principal aporte, generen todo este dinero no generando más deuda, para que esto sea también una forma de reparación de esta deuda histórica que existe, ¿no? Entonces, no es un tema de solidaridad entre norte y sur, es realmente cuestión de responsabilidad y reparaciones que debemos exigir. Muchas gracias y disculpen si me extendí en el tiempo. Muchísimas gracias, Carola.